Hola a todos, mi nombre es Keila Pérez y junto a mi compañero William Jiménez vamos a presentar el proyecto de control de emisiones atmosféricas para el Trapiche San Isidro. Las emisiones de gases provenientes de la actividad industrial pues representan una preocupación debido a los problemas que causan en la salud y en la estabilidad de los ecosistemas. Es por ello que se decidió hacer un estudio sobre el Trapiche San Isidro ver qué tipo de emisiones contaminantes están generando en su proceso productivo de combustión. El objetivo general es proponer mejoras para reducir las emisiones de gases contaminantes y el impacto ambiental generado por las operaciones del Trapiche San Isidro, con el fin de preservar el medio ambiente y proteger la salud de la comunidad. Y en los objetivos específicos tenemos identificar las fuentes de emisiones contaminantes asociadas a su proceso productivo, cuantificar las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, y además analizar el cumplimiento o las regulaciones ambientales y proponer medidas y estrategias para mitigar y controlar las emisiones contaminantes por dicha empresa. Entre la normativa legal, nos regimos por la norma ambiental del decreto 638 del año 1995, con el fin de comparar los límites permitidos por esta legislación y la cantidad de emisiones contaminantes que está generando la empresa del Trapiche San Isidro. La empresa o el Trapiche San Isidro es una empresa familiar pequeña que se encuentra en el sector de Las Guamas, estado Táchira. Pertenece al señor Henry Alexander Uzcategui. Actualmente la empresa está en proceso de venta, por lo que ellos no cuentan con registro fiscal. Sin embargo, su producción o su proceso productivo continúa. Ellos trabajan solo 2 días a la semana, 8 horas diarias, y pues tienen aproximadamente 5 personas a su cargo. Se encuentra ubicada en el sector Las Guamas, municipio Andrés Bello del estado Táchira, a aproximadamente 1,62 kilómetros de la vía principal de Casa del Padre, una zona bastante turística y reconocida en el estado Táchira. Su proceso productivo pues inicia con el cultivo del bagazo, la recolección del mismo y la extracción de su jugo a través de molinos. De acá, pues se divide, después de este proceso, se divide en dos procesos, valga la redundancia. Después de la extracción del jugo, se genera lo que es el bagazo. Este bagazo va directamente a una etapa de secado que dura 20 días y posteriormente se voltea ese bagazo para que continúe el secado durante 8 días y posteriormente este se usa o esta materia orgánica se usa como combustible, ¿bien? Posteriormente, pues cuando ya el bagazo está seco, se agrega al fogón para generar la combustión. El jugo que sale directamente de la extracción va hacia el calentador, luego del calor pasa a la guarapera y luego durante el mermado pasa a un punto de engruesado y posteriormente al punto de cocción. Y al finalizar este proceso se traslada a las gaveras o al almacenamiento. Durante este proceso de calentamiento en el horno, pues se genera calor y en este proceso hay producción tanto de material particulado como de gases. En la caracterización utilizamos los factores de emisión de Hernández A, que nos dice que por ceniza hay 7,8 gramos sobre kilogramos de bagazo, y así también nos muestra valores del dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Estos valores los llevamos a miligramos sobre metros cúbicos con el caudal y tenemos que las concentraciones están en los límites establecidos por la legislación. Cabe destacar que la legislación no tiene límites en cuanto al bagazo del caña como combustible, pero de igual manera decidimos compararlos con los límites inferiores o los límites menores de cada uno de los combustibles que menciona la legislación, y de igual manera, al ser mucho menores que el límite establecido, concordamos que sí, la empresa sí cumple con la legislación, con las emisiones. Respecto al diseño, pues decidimos sellar la salida de la chimenea, agregar un ducto y agregar una campana que absorba, por así decirlo, el caudal de gases y vapores y el caudal que se genera a través del bagazo de caña, y que todo esto llega a un ciclón. Continuamos con lo que es el modelaje de la campana. En este caso vamos a utilizar una campana tipo 12, ya que estamos trabajando con contaminantes calientes y esto es un proceso de combustión, así que es correcto proceder con este modelo.
Para poder calcular cuál es el caudal que tiene, que puede obtener, o mejor dicho, que puede capturar esta campana, tenemos la fórmula 1.4 por perímetro, por velocidad de captación, por altura. Tenemos el perímetro, que es la suma de todos los lados, la velocidad de captación, que en este caso tomó 100 pies sobre minuto, y la altura de trabajo, que es 1.25. Nuestro caudal total de la campana es 23,11 metros cúbicos sobre segundo, y ahora con este caudal podemos proceder a calcular lo que son las pérdidas de la campana como las presiones estáticas, ¿sí? Para empezar con la pérdida de la campana, tenemos una pérdida tomamos una apertura sencilla de 0.93 y buscamos hacer la conversión de la velocidad a presión de velocidad, ya que sin esta conversión no podemos proceder con el cálculo. En este caso, que tenemos una velocidad de 100, tenemos un valor de 0,001 pulgadas de agua. Con estos valores procedemos a hacer el cálculo de la pérdida en la campana y nos da un valor de 2.3 por 10 a la menos 4 kilopascales. Ahora necesitamos la presión estática, y la presión estática nos da un valor de 4,785 por 10 a menos 4 kilopascales. A partir de ahora empezamos a buscar lo que serían los conductos. En nuestro caso vamos a trabajar con conductos de lámina metálica galvanizada por dos razones. Son estándar, son los menos costosos y los usaremos de forma cuadrada, ¿sí? Nosotros vamos a tener una velocidad de captación de 2000 pies sobre minuto, ya que es un proceso productivo que genera vapor, gases y humo. Para poder seguir adelante con los cálculos, nosotros necesitamos lo que sería el diámetro equivalente, pero para calcular el diámetro equivalente necesitamos hacer un procedimiento de una seguidilla de cálculos, mejor dicho, que en este caso sería nuestra área de sección transversal para conseguir la longitud, y en base a esa longitud sí proceder a conseguir el diámetro equivalente, que en nuestro caso es 5.42 pies o 1.65 metros. Nosotros necesitamos conseguir cuál sería nuestra pérdida de fricción a ese diámetro, pero no lo tenemos tablado en tabla, así que tendríamos que pasarlo, tendríamos que hacer una interpolación corta. Tenemos de valor de 5, de 5.5, y después de proceder con la interpolación nos da un valor de 0,0517, ¿sí? Este valor es el que nosotros vamos a utilizar para calcular H sub F, y bueno, H sub F nos da un valor de 5,68 por 10 a la menos 3 kilopascales. Tengo una pérdida total de cerca de 0,00591 kilopascales, una pérdida muy, muy chiquita, así que bueno, podemos proceder con el diseño del ciclón. Ahora, nosotros tenemos un caudal muy grande para trabajar, así que estamos decidiendo trabajar con un ciclón de alta capacidad de modelo Steigerman. Hacemos el diámetro del ciclón, tenemos nuestro caudal, tenemos la velocidad de entrada, que se toma un estándar de 22 metros sobre segundo, nos da 1.05 metros cuadrados, y a partir de este valor del área nosotros podemos calcular lo que sería el diámetro del ciclón, gracias a que nosotros tenemos las fórmulas tanto del ancho como del alto de la entrada a la boca del ciclón. Nos da un valor de 1.39 metros, es un valor un poco más alto que el 1 metro que está, como decir, establecido estándar también, pero no cambia tanto, o sea, no es tan descabellado trabajar con este valor de diámetro. En base a este diámetro del ciclón, tenemos el resto de lo que sería la nomenclatura y todas las medidas del ciclón, y ahora empezamos a ir a lo que sería tanto verificar si tenemos resuspensión, y también verificar cuál sería nuestra pérdida de presión o nuestra delta P. Para poder calcular la resuspensión necesitamos la velocidad equivalente y la velocidad de saltación, que las tenemos aquí en pantalla, y en base a eso podemos calcular. Nosotros tenemos un valor de V sub I sobre V sub S, que sería velocidad de entrada sobre velocidad de saltación, de 0,7. Esto es correcto, esto es positivo, ya que nos genera que no hay resuspensión. Ok, a partir de ahora vamos a empezar a buscar lo que son los tiempos de relajación. Necesitamos estos tiempos para poder calcular cuál sería la eficiencia por cada tamaño de partícula específico. Nosotros tomamos, hay muchos rangos de tamaño de ceniza, muchos, pero nosotros tomamos los rangos como más pequeños, por así decirlo, de 10 a 90 en este caso particular. Tenemos esta fórmula y así fue como se calculó, y los valores que conseguimos de 10 a 90 de tiempo de relajación. Ahora, con el tiempo de relajación calculamos las eficiencias. Aquí tenemos una tabla un poco diferente porque nosotros estamos buscando tamaños de partículas de ceniza más grandes. Ya comenté que nosotros tenemos tamaños de partículas de ceniza muy grandes, y podemos decir que estamos trabajando en el umbral más pequeño de tamaño de la misma. Podemos verificar aquí la fórmula del cálculo de eficiencia, y aquí en este caso fue con el tiempo de exaltación para 10 micrómetros, y de ahí en adelante podemos ver que de 10 hasta 130 va aumentando de a poco la eficiencia. Podemos decir que a partir de 130 micrómetros hay un valor de eficiencia cerca del 75%, y teniendo en cuenta que ese se puede decir que es el umbral más chico del tamaño de las partículas, el ciclón puede ser bastante eficiente.
Y al momento de hacer el cálculo de presión, nuestro cálculo de presión nos da 2212,85. Esta delta P nos da menor a 2500 pascales, así que podemos decir que como no tengo resuspensión y no tengo ningún tipo y nuestra delta P, perdón, es correcta, podemos proceder con lo que sería el diseño del ciclón, ya que tiene valores correctos para su funcionamiento. Para la dispersión de gases y partículas, esto se tomó como referencia la página AquaWeather el 24 de septiembre del 2022 y a través de los datos que nos dio calculamos la velocidad del viento y posteriormente la estabilidad atmosférica, la cual nos dio B, es decir, moderada inestabilidad en el lugar. Posteriormente se procedió a calcular la dispersión de partículas tomando como referencia X1, que es la distancia que hay entre el trapiche San Isidro hasta X1, es decir, casa 1, y posteriormente la distancia que hay desde el trapiche hasta X2, que se puede observar en el mapa. Posteriormente, a través de la tabla 7, se determinaron las constantes para el cálculo algebraico. Como los valores son menores a 1 kilómetro, pues se toma estos valores. Y posteriormente, se determinó la velocidad terminal para partículas de 10, 20 y 40 micrómetros. Esto porque el ciclón no retiene ese tamaño de partículas o las retiene muy poco. Entonces quisimos saber cuánto es la tasa de depositación de partículas para este tamaño, ¿bien? Y en la tabla 9 se puede observar los datos generales para la estimación de esta dispersión por factor de emisión, obteniendo así valores para X1 y X2 y la velocidad terminal de cada uno de ellos. En cuanto a la dispersión de gases, obtuvimos o aplicamos la ecuación general que se puede ver en pantalla, obteniendo los siguientes valores y tomando como altura también 3,5 metros. Y bueno, tomando los datos correspondientes a cada una de las distancias. Finalmente, obtuvimos una tabla comparativa donde podemos ver en cuanto a la material particulado, es decir, a la ceniza, para tamaños también de 10, 20 y 40 micrómetros, las concentraciones que llegan directamente, tanto X1 y X2, en microgramos sobre segundo por metro cuadrado y en gramos sobre segundo por metro cuadrado. De igual manera, hicimos una tabla comparativa para ver las concentraciones que están llegando reales desde la chimenea hasta X1 y X2 y en pantalla se visualizan también los valores. A través de esto, pues, concluimos que el método de Gauss o el análisis de tanto de gases como de partículas lo realizamos con la altura de 3,5 metros porque nosotros en nuestro diseño quitamos realmente la chimenea. Entonces tenemos solamente lo que sale por el ciclón. Por tanto, nosotros con esta altura queríamos saber realmente en la actualidad qué cantidad o qué concentración de gases y partículas está llegando a cada una de las casas. Obtuvimos que la concentración es muy poca, es mucho menor también a los límites establecidos por la legislación, así que no hacen o no generan tanto daño en temas a la salud de los habitantes que allí se encuentran. Y también teniendo en cuenta que el trapiche solamente trabaja 2 días a la semana, así que la concentración es muy poca. Finalmente, pues concluimos que la producción de panela del trapiche San Isidro, aunque es una actividad pues tradicional, de igual manera pues genera emisiones, sin embargo pues están dentro de los límites establecidos de la legislación, así que podemos decir que dentro de todo la actividad es bastante sostenible. También podemos decir que para partículas menores a 7,9 micrómetros la eficiencia del ciclón pues baja considerablemente, sin embargo para partículas mayores pues la eficiencia es alta. Tengamos en cuenta que para cenizas o el tamaño de la ceniza va a depender mucho del proceso productivo o del tipo de combustible que se esté quemando. Entonces, si se determina en un estudio exhaustivo que se debe hacer para el estudio de ceniza, el tamaño de la partícula, si este tamaño es mayor a 130 micrómetros, pues el ciclón puede ser bastante efectivo. Y pues, como dijimos al principio, todos los valores obtenidos pues cumplen con las legislaciones ambientales establecidas en el decreto 638 del año 1995. Finalmente, pues dejamos las referencias bibliográficas. Esperamos que haya sido grato para ustedes pues ver nuestro proyecto. Muchas gracias por todo.